Orden Rosacruz es una sociedad secreta y mística que ha sido objeto de interés y especulación durante siglos. Aquí tienes una descripción general de la Orden Rosacruz, su origen, historia, tradiciones, y algunas de las cuestiones más comunes asociadas con ella. Orígenes. La Orden Rosacruz tiene sus raíces en la literatura del siglo XVII, específicamente en tres documentos clave. La Fama Fraternitatis Rosae Crucis, en 1614 las Confesiones de la Fraternidad de la Rosa Cruz, en 1617, y las Bodas Químicas de Christian Rosenkreutz, en 1617. Estos textos presentaban la figura legendaria de Christian Rosenkreutz, y afirmaban la existencia de una fraternidad secreta dedicada a la alquimia y la espiritualidad. Se cree que estos textos fueron escritos por varios autores alemanes. Los escritos son obras atribuidas a autores anónimos, y no se conoce con certeza quiénes fueron los verdaderos escritores detrás de estos textos. Sin embargo, se cree que estas obras fueron escritas por varios autores alemanes que estaban influidos por las corrientes esotéricas, herméticas y alquímicas de la época. Estos textos, que datan del siglo XVII, se presentaron como relatos ficticios y alegóricos que narraban la historia de Christian Rosenkreutz y su papel en la fundación de la Orden Rosacruz. Los autores utilizaron un enfoque literario y simbólico para expresar ideas esotéricas y espirituales. Dado que los autores reales no se identificaron, y los textos se publicaron de manera anónima, su autoría sigue siendo un misterio. A lo largo de la historia, ha habido muchas especulaciones sobre la identidad de los autores de estos escritos, pero no se ha llegado a un consenso definitivo al respecto. Algunos estudiosos han sugerido que figuras como Johann Valentin Andreae, o varios alquimistas y pensadores de la época, podrían haber estado involucrados, pero esto no se ha demostrado de manera concluyente. En última instancia, la verdadera identidad de los autores de estos textos es un enigma que ha perdurado a lo largo de los siglos, y es posible que nunca se conozca con certeza quiénes fueron los responsables de crear esta literatura Rosacruz. Estos escritos desempeñaron un papel importante en la formación de la tradición Rosacruz, y en la difusión de sus ideas esotéricas y espirituales. Christian Rosenkreutz es una figura legendaria y central en la historia de la Orden Rosacruz. Su historia es presentada en varios textos rosacruces, particularmente en la Fama Fraternitatis Rosae Crucis y las Confesiones de la Fraternidad de la Rosa Cruz. Estos textos son considerados ficticios y alegóricos en lugar de relatos históricos reales. La historia de Christian Rosenkreutz es una especie de mito fundacional que establece la tradición y los ideales de la Orden Rosacruz. La historia de Christian Rosenkreutz se desarrolla de la siguiente manera. Christian Rosenkreutz nació en el siglo XIV y quedó huérfano a temprana edad. Fue educado por monjes y mostró un profundo interés en la búsqueda de conocimiento y la espiritualidad desde una edad temprana. A lo largo de su vida, Christian Rosenkreutz viajó por todo el mundo, adquiriendo conocimientos en diversas disciplinas, incluyendo la alquimia, la medicina y las ciencias ocultas. Durante sus viajes, se dice que visitó lugares como Egipto y Damcar, que se ha identificado con Damasco. Christian Rosenkreutz regresó a Europa con un profundo conocimiento de las artes esotéricas y una visión para la creación de una hermandad secreta dedicada a la alquimia y la búsqueda del conocimiento espiritual. Esta hermandad sería conocida como la Orden de la Rosa Cruz. Se estableció una hermandad de seguidores, y Christian Rosenkreutz se convirtió en su líder y guía espiritual. Juntos, buscaron la sabiduría, la curación y la iluminación espiritual. En su lecho de muerte, Christian Rosenkreutz le confió a sus seguidores que deberían mantener su trabajo en secreto durante 100 años, antes de compartirlo con el mundo. Esta leyenda de un maestro espiritual que viaja por el mundo en busca de conocimiento y sabiduría, y luego funda una hermandad secreta para preservar y transmitir esos conocimientos, es un elemento central en la mitología de la Orden Rosacruz. Es importante destacar que, la historia de Christian Rosenkreutz se considera una alegoría o un mito, y no un relato histórico verificable. La Orden Rosacruz utiliza esta figura legendaria como un símbolo de la búsqueda del conocimiento espiritual y la iluminación. Historia.
A lo largo de los siglos, varios grupos y organizaciones han afirmado ser la continuación de la tradición Rosacruz, y han promovido ideas relacionadas con la alquimia, la espiritualidad, la búsqueda del conocimiento oculto y la evolución espiritual. La tradición Rosacruz ha dado lugar a numerosos grupos y organizaciones a lo largo de los años, cada uno con su propia interpretación de las enseñanzas rosacruces y sus prácticas. Algunos de los principales grupos y organizaciones que han afirmado ser la continuación de la tradición Rosacruz en la actualidad incluyen 1. Antigua y mística Orden Rosae Crucis, AMORC. La AMORC es una de las organizaciones rosacruces más conocidas en el mundo. Fue fundada en los Estados Unidos, en 1915, por Harvey Spencer Lewis, y se enfoca en la enseñanza de la filosofía Rosacruz, la espiritualidad, y el desarrollo personal, a través de sus grados iniciáticos, y sus publicaciones. 2. Lectorium Rosicrucianum. Este es un grupo Rosacruz contemporáneo, fundado en los Países Bajos, en la década de 1920. Se centra en la espiritualidad y la transformación personal a través de enseñanzas y prácticas esotéricas. 3. Societas Rosicruciana. Existen varias ramas de la Societas Rosicruciana, en diferentes países, y cada una de ellas se centra en la promoción del estudio de la filosofía Rosacruz y la espiritualidad. Estas sociedades suelen estar compuestas por miembros selectos y requerir una membresía masónica previa. 4. Confraternidad Rosacruz, Rosicrucian Fellowship. Fundada por Max Heindel, en el siglo XX, esta organización promueve la enseñanza espiritual basada en la tradición Rosacruz y la astrología esotérica. 5. Orden Rosacruz de Alpha et Omega. Esta es una organización que se considera heredera de la estructura original de la Golden Dawn, un grupo esotérico del siglo XIX. La Alpha et Omega se centra en la enseñanza de la magia ceremonial y la espiritualidad. 6. Orden Rosacruz, AMORC. A pesar de que la AMORC es una de las organizaciones rosacruces más conocidas, existen diversas ramas y filiales de esta orden en todo el mundo, cada una con su propia estructura y enfoque. 7. Fraternitas Rosicruciana Antiqua, FRA. Fundada por Reuben Swinburne Klimer, en el siglo XX, esta organización promueve la enseñanza espiritual basada en la tradición Rosacruz y la medicina naturista. Es importante tener en cuenta que cada una de estas organizaciones tiene su propia interpretación de las enseñanzas rosacruces y sus propias prácticas. La tradición Rosacruz ha evolucionado con el tiempo y ha dado lugar a diversas ramas y enfoques, por lo que es esencial investigar y comprender las diferencias entre ellas antes de involucrarse en alguna. Principales tradiciones. La tradición Rosacruz ha abrazado una mezcla de elementos alquímicos, esotéricos y herméticos en su búsqueda de la sabiduría y la transformación espiritual. La simbología de la rosa y la cruz es central en su iconografía, y la alquimia es, a menudo, un tema importante en sus enseñanzas. La alquimia es un tema central en la tradición Rosacruz, y se entiende de diversas maneras, dependiendo de la interpretación y la filosofía de cada grupo o individuo dentro de la Orden Rosacruz. En general, la alquimia es vista por los rosacruces como un proceso simbólico y espiritual de transformación que se asemeja a la transmutación del plomo en oro, como un símbolo de la búsqueda de la perfección espiritual y la iluminación. A continuación, se describen algunos de los conceptos clave relacionados con la alquimia dentro de la perspectiva Rosacruz. 1. Transmutación espiritual. En lugar de centrarse en la transmutación física de metales, como en la alquimia tradicional, los rosacruces enfatizan la idea de la transmutación espiritual. La alquimia Rosacruz representa el proceso de perfección y evolución espiritual a través de la purificación y la transformación interior del individuo. 2. Unión de opuestos. La alquimia Rosacruz a menudo se basa en la idea de la unión de los opuestos, como el masculino y el femenino, lo divino y lo terrenal, o lo material y lo espiritual. Esta unión simboliza la integración y el equilibrio de aspectos contrapuestos en la búsqueda de la sabiduría y la iluminación. 3.
La piedra filosofal. La piedra filosofal es un símbolo central en la alquimia Rosacruz. Representa la realización de la perfección espiritual y la iluminación. En lugar de un objeto físico, se considera un estado interior de conciencia y sabiduría. 4. La gran obra. La gran obra es el proceso de autodescubrimiento y transformación espiritual que emprenden los Rosacruces. Este proceso implica la purificación del alma y la búsqueda de la unidad con lo divino. 5. Simbolismo y alegoría. La alquimia Rosacruz utiliza un lenguaje simbólico y alegórico para expresar sus enseñanzas. Los elementos alquímicos, como el mercurio, el azufre y la sal, se interpretan de manera simbólica para representar aspectos del camino espiritual. En resumen, para los Rosacruces, la alquimia es un sistema simbólico y espiritual que representa la búsqueda de la iluminación, la transformación espiritual y la perfección personal. Se trata de un proceso interior que implica la purificación y la unión de los opuestos para alcanzar un estado superior de conciencia y sabiduría. La alquimia en la tradición Rosacruz es una metáfora espiritual y un camino de autodescubrimiento. Iniciaciones. Las iniciaciones y rituales específicos varían según la organización que se considere parte de la tradición Rosacruz. Los rituales, a menudo están diseñados para llevar al iniciado a través de un proceso de autodescubrimiento y evolución espiritual. Los detalles específicos de las iniciaciones en las órdenes Rosacruces pueden variar ampliamente entre diferentes grupos y organizaciones. Sin embargo, un ejemplo generalizado de cómo podría ser un proceso de iniciación en una orden Rosacruz sería el siguiente. Primera etapa. Preparación. 1. Solicitud y entrevista. La persona interesada en unirse a la orden presenta una solicitud y se somete a una entrevista con miembros existentes para determinar su idoneidad y motivación. 2. Membresía. Una vez aceptado, el solicitante se convierte en miembro de la orden y recibe material de estudio inicial, que a menudo incluye literatura Rosacruz, textos esotéricos y prácticas preliminares. Segunda etapa. Grado de probacionista. 1. Duración. El aspirante pasa un periodo de tiempo, que puede variar, como un probacionista o estudiante, durante el cual se estudian las enseñanzas iniciales y se participa en actividades del grupo. 2. Formación y estudio. El probacionista profundiza en la filosofía, la simbología y las prácticas Rosacruces. Esto puede incluir meditación, visualización y la comprensión de la alquimia espiritual. Tercera etapa. Iniciación al primer grado. 1. Ceremonia de iniciación. En una ceremonia especial, el probacionista es iniciado en el primer grado. Esta ceremonia suele ser secreta y llena de simbolismo. Puede involucrar votos y juramentos. 2. Mentoría. Después de la iniciación, el recién iniciado generalmente trabaja en estrecha colaboración con un mentor o instructor que lo guiará en su desarrollo espiritual y en la comprensión de las enseñanzas. Etapas posteriores. Avance y profundización. El proceso de iniciación en una orden Rosacruz puede continuar con grados posteriores que se basan en la progresión del individuo a través de un camino espiritual y esotérico. Cada grado implica un mayor compromiso, responsabilidad y profundización en las enseñanzas de la orden. Es importante recordar que los detalles específicos de las iniciaciones y el proceso de membresía pueden variar significativamente entre las diferentes órdenes Rosacruces. Cada orden tiene su propia tradición, rituales y enseñanzas particulares, por lo que es esencial investigar y comprender las prácticas y los compromisos antes de unirse a una orden específica. Diferencias con los masones y los Illuminatis. Aunque, tanto los masones como los Rosacruces son sociedades secretas y comparten algunos conceptos esotéricos, son dos organizaciones distintas, con sus propias tradiciones y objetivos. Los masones se centran en la fraternidad, la moral y la automejora personal, mientras que los Rosacruces tienden a estar más enfocados en la espiritualidad, la alquimia y la búsqueda del conocimiento oculto.
El término Rosacruz, en el contexto masónico, generalmente se refiere a la tradición simbólica, y al simbolismo, que incorpora de los Rosacruces, en sus rituales, y enseñanzas, pero no implica una afiliación directa con la Orden Rosacruz histórica. La Orden Rosacruz, como se mencionó anteriormente, es una organización esotérica y filosófica por derecho propio, con sus propias creencias y prácticas. Aunque ha habido cierta influencia mutua a lo largo de la historia entre la masonería y la tradición Rosacruz, son dos entidades distintas con objetivos y enfoques separados. Los Rosacruces y los Illuminati son dos grupos históricos que han sido objeto de especulación, mitos y teorías de conspiración a lo largo de los años. Aquí hay algunas diferencias clave entre ellos. 1. Orígenes y contexto histórico. Los Rosacruces son una sociedad secreta, o un movimiento esotérico, que se originó en el siglo XVII, en Europa. Su nombre proviene de los Rosacruces, una serie de textos anónimos que circularon en esa época. Se centraban en la espiritualidad, la alquimia, y la búsqueda de conocimiento esotérico. Los Illuminati, por otro lado, se refieren a la Orden de los Illuminati de Baviera, fundada en 1776, por Adam Weishaupt, en Ingolstadt, Baviera. Esta sociedad secreta tenía como objetivo inicial, promover la ilustración, y la separación de la Iglesia, y el Estado. 2. Objetivos y creencias. Los Rosacruces se enfocaban en la búsqueda de la iluminación espiritual, la alquimia, y el conocimiento oculto. Su enfoque estaba en aspectos espirituales y místicos. Los Illuminati se centraban en la promoción de la razón, la secularización, y la separación de la Iglesia y el Estado. Buscaban influir en la política y la sociedad de su época. 3. Duración y legado. Los Rosacruces, como movimiento, tuvieron su apogeo en el siglo XVII, y luego disminuyeron, aunque su influencia esotérica persistió en ciertos círculos. Los Illuminati de Baviera fueron perseguidos y prohibidos por las autoridades bávaras en 1785, y la orden se disolvió. A pesar de esto, los Illuminati se han convertido en un tema recurrente en teorías de conspiración modernas. 4. Conspiraciones y mitos. Tanto los Rosacruces como los Illuminati han sido objeto de numerosas teorías de conspiración y especulaciones a lo largo de los años. En el caso de los Illuminati, muchas de estas teorías son infundadas y se basan en supuestas influencias secretas en la política mundial. En resumen, los Rosacruces y los Illuminati son dos grupos con orígenes y objetivos distintos. Ambos han sido objeto de teorías de conspiración, pero es importante considerar que muchas de estas teorías carecen de evidencia sólida y a menudo se basan en especulaciones sin fundamento. La creencia en Dios, entre los Rosacruces, puede variar considerablemente, ya que la Orden Rosacruz es una tradición esotérica y mística que no tiene una doctrina religiosa fija. En lugar de imponer una creencia religiosa específica, la Orden Rosacruz tiende a fomentar la exploración personal de la espiritualidad y la relación con lo divino. Algunos Rosacruces pueden adherirse a sistemas de creencias religiosas tradicionales, como el cristianismo, el judaísmo o el islam, mientras que otros pueden tener creencias más eclécticas o espirituales. Lo que une a los Rosacruces es su interés en la búsqueda del conocimiento esotérico, la alquimia espiritual y la evolución personal. En muchos grupos y órdenes Rosacruces, se anima a los miembros a explorar y profundizar en su propia espiritualidad y a desarrollar una comprensión personal de la divinidad. Se promueve la idea de que la verdad espiritual puede ser encontrada a través de la experiencia personal y la autorreflexión. En resumen, la creencia en Dios entre los Rosacruces es diversa y puede variar según el individuo. La Orden Rosacruz no establece una creencia religiosa específica y fomenta la búsqueda espiritual personal y la evolución del individuo. La filosofía esotérica es un enfoque filosófico que se centra en el conocimiento interior, la sabiduría oculta y la búsqueda de la verdad trascendental.
El término esotérico se refiere a ideas, conocimientos y prácticas que son ocultas o reservadas para un grupo selecto de personas, en contraste con lo exotérico, que es de conocimiento público. La filosofía esotérica aborda cuestiones filosóficas, espirituales y metafísicas desde una perspectiva interior y misteriosa. Algunos de los elementos clave de la filosofía esotérica incluyen: 1. Misticismo. La filosofía esotérica a menudo involucra experiencias místicas, que son momentos de profunda conexión con lo divino o lo trascendental. Los místicos buscan una comprensión directa y personal de la realidad, más allá de lo que se puede percibir con los sentidos. 2. Simbolismo. Se utiliza un lenguaje simbólico y alegórico para transmitir ideas y conceptos esotéricos. Los símbolos se consideran portadores de significados más profundos, y su interpretación es fundamental para la comprensión de la filosofía esotérica. 3. Búsqueda de la iluminación. La filosofía esotérica a menudo está orientada hacia la búsqueda de la iluminación espiritual y la transformación personal. Se busca alcanzar un estado de conciencia superior y comprender la verdad trascendental. 4. Alquimia espiritual. La alquimia espiritual es una parte importante de la filosofía esotérica y se enfoca en la transmutación espiritual, la purificación del alma y la búsqueda de la perfección interior. 5. Esoterismo tradicional. La filosofía esotérica se basa en la tradición y en la transmisión de enseñanzas y conocimientos a través de sistemas de creencias y prácticas que a menudo se mantienen en secreto o se transmiten selectivamente. 6. Autoconocimiento. La filosofía esotérica promueve la autorreflexión y el autoconocimiento como medios para comprender la verdad interior y la relación con lo divino. La filosofía esotérica puede variar ampliamente en sus enfoques y creencias, y se encuentra en muchas tradiciones religiosas y espirituales. Ejemplos de filosofías esotéricas incluyen el gnosticismo, la cábala, el hermetismo y la filosofía Rosacruz, entre otros. Estas tradiciones buscan el conocimiento profundo, la sabiduría y la conexión con lo trascendental, a través de la exploración de lo oculto y lo misterioso. Principales representantes. A lo largo de la historia, muchas personas influyentes se han asociado con la tradición Rosacruz, aunque a menudo con un alto grado de especulación. Algunos creen que figuras como Joan Valentín Andreae y Robert Flood estuvieron involucrados, pero esto es discutible y no se puede verificar con certeza. Verdades y mitos. La Orden Rosacruz ha sido objeto de numerosos mitos y especulaciones. Algunos creen que poseen secretos profundos y poderes místicos, pero gran parte de esto es parte de su tradición esotérica y simbólica. La realidad histórica de la orden es incierta y ha sido objeto de debate. La Orden Rosacruz ha estado rodeada de misterio y especulación a lo largo de los años, lo que ha llevado a la creación de varios mitos y leyendas en torno a esta sociedad secreta. A continuación, se presentan algunos de los principales mitos acerca de los Rosacruces. 1. Conocimiento oculto. Uno de los mitos más extendidos es que los Rosacruces poseen un conocimiento secreto y profundo que otorga poderes místicos y la capacidad de realizar milagros. 2. Búsqueda de la inmortalidad. Se ha afirmado que los Rosacruces buscan la inmortalidad física a través de la alquimia y otros métodos esotéricos. Si bien la alquimia espiritual es un tema central en la tradición Rosacruz, no se enfoca en la inmortalidad física, sino en la transformación espiritual. 3. Secretos guardados celosamente. Se cree que los Rosacruces guardan celosamente sus enseñanzas, y que solo unos pocos afortunados tienen acceso a ellas. En realidad, muchas organizaciones Rosacruces ofrecen literatura y materiales accesibles al público, y su objetivo es la divulgación de la sabiduría esotérica. 4. Influencia en los eventos mundiales. Algunos mitos sugieren que los Rosacruces han influido en eventos políticos y mundiales a lo largo de la historia.
Sin embargo, estas afirmaciones suelen carecer de pruebas sólidas, y son parte de teorías de conspiración. La idea de que los Rosacruces han tenido una influencia significativa en eventos mundiales, es un tema que ha sido objeto de especulación, y teorías de conspiración a lo largo de los años. A continuación, se presentan algunos de los principales mitos relacionados con la influencia de los Rosacruces en eventos mundiales. 1. Control secreto de gobiernos. Uno de los mitos más extendidos es la idea de que los Rosacruces controlan secretamente gobiernos y políticos clave en todo el mundo. Según esta teoría, actuarían detrás de escena para dirigir la política internacional y los asuntos mundiales. Sin embargo, no existen pruebas sólidas de tal influencia secreta. 2. Influencia en instituciones financieras. Se ha afirmado que los Rosacruces son responsables de la creación y el control de instituciones financieras globales, como bancos centrales y organismos financieros internacionales. Estas afirmaciones, a menudo se basan en conjeturas sin pruebas sólidas. 3. Creación de conflictos y guerras. Algunas teorías de conspiración sugieren que los Rosacruces han estado detrás de la creación de conflictos y guerras a lo largo de la historia, con el fin de lograr sus objetivos ocultos. Estas afirmaciones carecen de evidencia sustentable y suelen ser sensacionalistas. 4. Ocultamiento de tecnología avanzada. Se ha sugerido que los Rosacruces poseen tecnología avanzada y conocimientos secretos que han mantenido ocultos al mundo. La falta de evidencia tangible respalda estas afirmaciones. 5. Control de la educación y los medios de comunicación. Se ha afirmado que los Rosacruces influyen en la educación y los medios de comunicación para promover sus agendas ocultas. Estas afirmaciones generalmente carecen de fundamento y se basan en la suposición de un control secreto. 6. Influencia en el simbolismo y la iconografía. Se ha especulado que los Rosacruces han dejado su huella en el simbolismo y la iconografía utilizados en sociedades secretas, organizaciones políticas y grupos financieros. Sin embargo, estas afirmaciones a menudo son subjetivas y difíciles de verificar. Es importante enfatizar que la mayoría de estas afirmaciones son teorías de conspiración sin fundamentos sólidos. La Orden Rosacruz, como se mencionó anteriormente, es una tradición esotérica y mística, centrada en la espiritualidad y la búsqueda de la sabiduría esotérica. Las afirmaciones de su influencia en eventos mundiales, a menudo son infundadas, y deben ser tratadas con escepticismo, hasta que se presente evidencia verificable. 7. Conexión con figuras famosas. Se ha afirmado que personajes históricos importantes, como Leonardo da Vinci, Isaac Newton y Benjamin Franklin, fueron miembros de la Orden Rosacruz. Estas afirmaciones suelen basarse en especulaciones y no cuentan con evidencia verificable. 8. Actividad en la sombra. Algunos mitos sugieren que los Rosacruces son una sociedad secreta que opera en las sombras, influyendo en la política y la economía a nivel global. Estas afirmaciones tienden a ser exageradas y carecen de sustento. Aunque ha habido muchas especulaciones y mitos en torno a los Rosacruces, es esencial abordar estos temas con escepticismo y basarse en hechos verificables, en lugar de conjeturas sin fundamentos sólidos. Peligros y/o beneficios. La Orden Rosacruz, en sus diversas formas, no se considera en general una amenaza para la humanidad. La mayoría de las organizaciones relacionadas con la tradición Rosacruz están enfocadas en la búsqueda de la sabiduría espiritual y la autorrealización. Sin embargo, como con cualquier grupo esotérico o secreto, es importante investigar y comprender sus objetivos y creencias antes de involucrarse. Los Rosacruces, como un movimiento histórico y filosófico, han influido en varios aspectos de la cultura, la espiritualidad y la filosofía a lo largo de los años. Algunas de las contribuciones más destacadas de los Rosacruces al mundo y a la humanidad incluyen: 1. Alquimia y esoterismo. Los Rosacruces estuvieron estrechamente relacionados con el renacimiento de la alquimia y la tradición esotérica en Europa.
promovieron la búsqueda de conocimiento oculto y la transmutación espiritual, lo que influyó en el desarrollo de las prácticas alquímicas y esotéricas. 2. Pensamiento espiritual. Los Rosacruces han contribuido a la diversidad del pensamiento espiritual y la exploración de la espiritualidad individual. Promovieron la idea de una búsqueda espiritual personal, en lugar de una religión institucionalizada. 3. Libertad de pensamiento y separación Iglesia-Estado. A través de su enfoque en la iluminación y la razón, los Rosacruces fomentaron la idea de separación entre la Iglesia y el Estado, lo que influyó en las discusiones sobre libertad religiosa y laico en Europa y otros lugares. 4. Influencia en la masonería. Se cree que los principios Rosacruces influyeron en la masonería, otro movimiento esotérico y fraternal. La masonería incorporó algunos de los ideales y simbolismo de los Rosacruces en sus rituales y filosofía. 5. Literatura y filosofía. La influencia Rosacruz se puede encontrar en la literatura y la filosofía, como en las obras de escritores y filósofos que se inspiraron en los ideales esotéricos y la búsqueda del conocimiento, como Johann Wolfgang von Goethe, Carl Jung y otros. 6. Espiritualidad y nueva era. Los principios Rosacruces han influido en el movimiento de la nueva era, que promueve la espiritualidad personal, la curación holística y la búsqueda de la verdad interior. Es importante destacar que los Rosacruces no son una organización única y centralizada, y su influencia varía a lo largo del tiempo y en diferentes ramas del movimiento. Además, gran parte de su historia y actividades están rodeadas de misterio y simbolismo, lo que ha llevado a una serie de mitos y especulaciones. Sus contribuciones a la humanidad se basan, en gran medida, en su influencia en la espiritualidad, la filosofía y el pensamiento occidental, y estas contribuciones han evolucionado a lo largo de los siglos. No hay evidencia creíble que sugiera que los Rosacruces sean un peligro para el Vaticano, o para ninguna otra institución religiosa. La Orden Rosacruz es una tradición esotérica y mística que se centra en la búsqueda espiritual, la alquimia espiritual y la evolución personal. Si bien la historia de la Orden Rosacruz ha estado rodeada de misterio y especulación, no hay pruebas sólidas de que represente una amenaza para ninguna institución religiosa. Es importante recordar que, la libertad de creencias, y la diversidad religiosa, son valores fundamentales en muchas sociedades. Las órdenes esotéricas, y sociedades secretas, como la Orden Rosacruz, a menudo se dedican a la exploración personal de la espiritualidad, y no están destinadas a socavar, o desafiar a las religiones establecidas. Las afirmaciones de que los Rosacruces representan una amenaza para el Vaticano, o cualquier otra institución religiosa, suelen ser parte de teorías de conspiración infundadas, y no están respaldadas por evidencia creíble. Es importante abordar estas afirmaciones con escepticismo, y basarse en hechos verificables, en lugar de especulaciones sin fundamento. La Iglesia Católica, incluido el Vaticano, no emite declaraciones oficiales sobre órdenes específicas, como los Rosacruces, a menos que haya una razón específica para hacerlo. En general, la Iglesia Católica no ha tomado una posición oficial sobre la Orden Rosacruz, u otras organizaciones esotéricas, o sociedades secretas. Las órdenes esotéricas, como la Orden Rosacruz, operan en el ámbito de la espiritualidad, la filosofía, y la búsqueda personal de la sabiduría esotérica. Su enfoque no está directamente relacionado con las creencias religiosas específicas, ni busca competir con las religiones establecidas. Dado que la Iglesia Católica, generalmente se pronuncia sobre asuntos religiosos y de doctrina, no ha expresado opiniones oficiales sobre grupos como los Rosacruces. Es importante destacar que la Iglesia Católica y otras instituciones religiosas tienden a enfocarse en sus propias enseñanzas y prácticas, y no suelen emitir opiniones sobre organizaciones esotéricas o sociedades secretas, a menos que surjan preocupaciones específicas relacionadas con la fe o la moral. En resumen, la Iglesia Católica no ha emitido una opinión oficial sobre la Orden Rosacruz ni sobre otras organizaciones esotéricas, y generalmente no se involucra en discusiones sobre grupos que operan en el ámbito de la espiritualidad y la filosofía esotérica.
Recomendar, o no, unirse a la Orden Rosacruz, o cualquier organización esotérica, depende en gran medida de los intereses y objetivos personales de cada individuo. Si está considerando unirse a la Orden Rosacruz, o explorar esta tradición esotérica, aquí hay algunas recomendaciones generales. 1. Investigación. Investigue a fondo la Orden Rosacruz y las diferentes organizaciones que la representan. Asegúrese de comprender su filosofía, sus enseñanzas y sus prácticas antes de considerar la membresía. 2. Comprenda sus propios objetivos. Reflexione sobre sus razones para unirse a la Orden Rosacruz. ¿Está interesado en la espiritualidad, la alquimia espiritual y la búsqueda de la sabiduría esotérica? Asegúrese de que sus objetivos se alineen con lo que la Orden Rosacruz ofrece. 3. Elija la organización adecuada. Hay varias ramas y organizaciones Rosacruces, con enfoques ligeramente diferentes. Investigue y seleccione la que mejor se adapte a sus intereses y valores personales. 4. Contacto con miembros. Si es posible, trate de hablar con miembros de la organización o asistir a eventos abiertos para tener una idea de la dinámica y la comunidad de la orden. 5. Expectativas realistas. Tenga en cuenta que la Orden Rosacruz y otras organizaciones esotéricas suelen requerir un compromiso serio, tiempo y estudio. Asegúrese de estar dispuesto a dedicar el esfuerzo necesario para seguir sus enseñanzas. 6. Privacidad y confidencialidad. Algunas organizaciones esotéricas pueden requerir juramentos de confidencialidad. Asegúrese de estar cómodo con estos requisitos antes de unirse. 7. Meditación y autoevaluación. La alquimia espiritual y la filosofía Rosacruz a menudo involucran prácticas de meditación y autorreflexión. Prepárese para explorar su interior y su crecimiento personal. 8. Mantenga una mente abierta. La tradición esotérica puede ser diversa y desafiante. Mantenga una mente abierta y dispuesta a explorar nuevas ideas y perspectivas. Recuerde que la Orden Rosacruz y otras organizaciones esotéricas están diseñadas para aquellos que buscan una profundización en la espiritualidad y la filosofía esotérica. La membresía no es para todos, y es importante asegurarse de que sea una elección que se alinee con sus intereses y objetivos personales. En resumen, la Orden Rosacruz es una sociedad secreta, con raíces históricas, que se centra en la alquimia, la espiritualidad y la búsqueda de la sabiduría esotérica. Su historia y tradición están rodeadas de mitos y especulaciones, y su impacto en la sociedad es en gran medida subjetivo y depende de la interpretación de cada persona. ¿Y usted, qué opina? En Misterios del Armario nos agradará mucho conocer su opinión. Le agradeceremos si nos brinda un pulgar arriba de me gusta, ya que nos ayudará muchísimo. Le recomendamos suscribirse y activar la campanita para estar al día con información importante. Gracias.